¿Cómo están, chicos? Hola, ¿Cómo licenciado. van? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han Días. pasado? Buenos días. Very Ya good. dicen, Buenas tardes, Licey. Perdón, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Esperando pues que Buenos se días, encuentren Licen. muy bien. ¿Cómo están? Muy buenos días. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas. Bueno, debido pues a los cortes de energía que tenemos, obviamente puedes estar pendiente a todas las clases grabadas, ¿no? Que están o directamente pueden ser subidas, ¿no? De igual manera, documentos, papeles, certificados al día y tratemos de tener las pensiones al día también, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que vamos a revisar son las sublevaciones y los cambios en América, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente, pues, con la organización que tuvieron los españoles en nuestros territorios, crearon diferentes departamentos administrativos, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de ello, todavía se dieron grandes sublevaciones y cambios en América con la finalidad, en este caso, de expulsar a los españoles, ¿no? Pero dentro de estos años, realmente la condición fue muy difícil y algunas sublevaciones prácticamente quedaron totalmente destruidas a mano de los españoles, ¿no? En algunos casos, pues los indígenas buscaron de una u otra manera es tratar de recuperar, en este caso, su territorio, pero sin embargo, los españoles ya contaban con un ejército sumamente grande, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, sublevaciones y cambios en América. Me ayuda, por favor, el señor José Guajala. Señor Josué. Por ahí estaba, Licen, recién. No sé si se le haya ido la luz. Tal vez se le fue la luz. Me ayuda entonces el señor Jorge Javier, por favor, mientras tanto. Listo, Licen. Sublevaciones. El enorme desarrollo económico comercial que había experimentado la colonia americana durante el siglo XVII y el siglo XVIII, debido al sistema de plantaciones masivas de productos consumidos por el mercado europeo y al comercio esclavista. Sin embargo, se compraron al producir discrepancia entre los productores criollos y la metrópolis respecto a la explotación de las riquezas que se extraían de la India. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como ustedes saben prácticamente, ¿no? La mayoría de las colonias americanas realmente estaban sometidas a la explotación, a los impuestos y a la fuerza de trabajo que eran pues los indígenas y los afrodescendientes, ¿no? Sin embargo, los europeos lograron establecer sistemas de plantaciones masivas en donde eventualmente lograron tener lo que son cultivos sumamente buenos en nuestro territorio y después comercializarlos directamente con los países europeos, ¿no? Sin embargo, aquí empiezan a darse las primeras discrepancias entre los criollos y la metrópoli, ¿no? Los criollos que obviamente eran hijos de españoles y que tenían el control de estos recursos, de esas industrias, de empresas, y la metrópoli que obviamente pues estaba a cargo de los españoles, los cuales directamente enviaban todos sus recursos hacia España, ¿no? Aquí directamente empezaron a tener las discrepancias porque los criollos directamente querían que todos los recursos pasaran a sus manos, mientras que la metrópoli obviamente ya no sería dependiente en este caso de sus productos en general, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Regálame un segundito. Muy bien. Sublevaciones. Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco, por favor. Sublevaciones y cambios en América. Las desavenencias se agudizaron en el siglo XVIII, por lo que la nueva dinastía borbónica, más centralista que los Austria, pero
Dicen, perdón que no les veo bien porque estoy en el teléfono. Los Austrias, pero dotada en una playa de consejeros ilustrados, emprendió una serie de reformas para neutralizar las manifestaciones más virulentas del antagonismo latente entre criollos y peninsulares. En la segunda mitad del siglo XVIII, América se había consentido para los Borbones en uno de sus más precios tesoros y una de las invenciones que más réditos rendían. Ya dice. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como ustedes saben prácticamente, ¿no? La dinastía borbónica de aquel entonces gobernaba los territorios de España en general, ¿no? Y obviamente, pues a raíz de ello, implementaron lo que son nuevas leyes, nuevas normativas dentro del territorio, dentro de las colonias en general, ¿no? Directamente ellos cuidaron lo que son los recursos, ellos implementaron más lo que son materiales para las plantaciones. Sin embargo, directamente empezaron a tener más levantamientos, ¿no? Ya que por un lado no tenían pues una buena relación los criollos y los españoles como tal, o los peninsulares que se le conocía, sino también que los indígenas como tal empezaron pues a tener lo que son levantamientos, ¿no? En contra de la explotación, en contra del abuso que tenían pues los españoles como tal, ¿no? Ahora vamos a determinar qué condiciones políticas fueron cambiándose dentro de las colonias en América. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Pamela Estefanía? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. Bueno, situación política. Carlos III gobernó el imperio bajo la égida del despotismo ilustrado, ideal político de la ilustración del siglo XVIII, preocupado por la elevación del nivel económico, social y cultural del pueblo, con un incipiente sentido democrático, si bien controlado desde arriba por las clases dirigentes aristocráticas de la época. Su máxima se podría expresarse en un todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Para ello se rodeó de hábiles ministerios como Florida Blanca, Campomanes y el conde de Aranda, quienes enviaron ante las señas de alarma que percibían en América unos aptos y resueltos gobernantes como el virrey Bertiz a la región rioplatense y el marqués de la Torre, a la capitania general de Cuba. Ya listo. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí podemos determinar, ¿no? Que Carlos III directamente gobernó lo que es dentro del siglo XVII, ¿no? Bajo la corriente política conocida como el despotismo ilustrado. Más bien, en esta corriente se aplicaban lo que son diferentes cambios en la política, como el caso de la democracia en general, ¿no? Pero sin embargo, solamente le daban paso a aquellas personas que contaban con grandes recursos y no a la población en general, ¿no? Es decir, para la toma de decisiones, para las asambleas, realmente participaban solamente la élite en general, ¿no? Eso directamente podemos determinar que fueron aplicadas en la mayoría de las colonias que tenían los españoles y obviamente lo hacían con la finalidad de que no participaran la población, los indígenas, los afrodescendientes y que ellos directamente sean sumisos a sus actividades y a sus decisiones como tal, ¿no? Sin embargo, directamente bajo la Ilustración empezaron directamente a mantener cambios en la política con la participación de más población, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, solamente era la élite. Ahora vamos a determinar qué cambios se dieron en las situaciones económicas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Erika Oña, por favor? ¿Estamos ahí? Señorita Erika Oña, no, muy bien, sin nota. El señor, ¿sí estamos? Sí, Licia, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Situación económica. A través del fomento de las sociedades económicas de amigos del país, las colonias
cobraron un enorme auge. Sus arquitectos llevaron a cabo, al igual que en la península, los nuevos trazados de las ciudades americanas importantes, a las que dotaron de anchas avenidas ajardinadas. Se proporcionó al comercio cada vez más próspero un reglamento que permitía los intercambios con todos los puertos de España y sus colonias, aunque no con los de otros países. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aparecen lo que son sociedades conocidas como las sociedades económicas, amigos de el país, ¿no? Que si bien es cierto, formaron estas organizaciones, departamentos administrativas, con la finalidad de que las colonias logren mejorar el comercio hacia los intercambios, ¿sí? Hacia los intercambios o los puertos más importantes que tenía España, ¿no? Si bien es cierto, dentro del cuidado que tenían los españoles, era de que todos los recursos que se obtenían directamente de las colonias realmente pasaran a España y de ahí pues comercializarlo con los demás países, ¿no? Que para aquellos años ellos también buscaron la manera de obtener lo que son territorios dentro del continente americano y con una finalidad de comercializarlos, ¿no? A este punto, directamente las colonias se mantuvieron directamente justo en la metrópoli, es decir, en España, y que obviamente no permitían que el comercio sea directo con los europeos, sino más bien a través de España en general. Ahora, vamos a determinar qué situaciones sociales fueron cambiándose. Me ayuda, por favor, el señor Cuenca Benavides. Situación social. Señor Cuenca Benavides, parece que estamos sin señal. Señorita Karen Oñate, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Karen Oñate, muy bien, sin nota. Ya, Señorita Listen, Verónica. antes que se vaya la Buenos luz. días, licenciado. Gracias, Juliette. Ah, ya, muy bien, sí estamos. Ayúdeme, por favor. La sociedad americana se diferenciaba mucho de la europea, en la que ya existía una homogeneidad ética y sobre todo cultura y política. En la cúspide de la pirámide social americana se situaban los españoles peninsulares, que disfrutaban de las posiciones de privilegio y de los cargos más altos. Inmediatamente debajo se encontraban los criollos o españoles nacidos en América, regalados por los peninsulares, a pesar de que muchos de la explotación de encomiendas, esclavos y haciendas eran inmensamente ricos y en ciertos casos nobles. Excelente, señorita. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos identificar, ¿no? Que la pirámide social todavía seguían manteniéndose con los españoles a la cabeza, ¿no? Obviamente, pues disfrutaban de privilegios, de los cargos más altos, tenían los ingresos más altos, los recursos de igual manera, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos determinar que fue uno de los factores que logró tener el conflicto con los criollos, ¿no? Ya que todas las ganancias tenían los españoles y los criollos empezaron a tener lo que es un conflicto, ya que todo pasaban hacia ellos, ¿no? Y eso eventualmente con el pasar del tiempo dieron paso a las independencias, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos ver la explotación que existía en contra de los indígenas, de los afrodescendientes en actividades como las encomiendas, las haciendas, trabajos directamente muy difíciles y que obviamente seguían siendo sometidos por los españoles en general, ¿no?
ahora podemos determinar también cómo fueron diferentes cambios dentro de la situación social. Por ejemplo, los criollos llamaban despectivamente gachupines, chapetones o godos a los peninsulares, según el país, reflejo claro de la rivalidad existente entre ellos, lo que no impedía que ambos grupos se mezclasen por matrimonio y en ocasiones hicieran causa común contra negros e indios. Ahora, si bien es cierto, ellos directamente mantenían conflictos entre ellos, pero a su vez, cuando tenían que establecer lo que son parámetros en contra de otras razas, en contra de otras nacionalidades, eventualmente pues se unían, ¿no? Obviamente, esto lo hacían con la finalidad de que tanto los afrodescendientes, los indígenas y en algunos casos también los mestizos se mantuvieran directamente sometidos a sus disposiciones, ¿no? Es decir, la clase social todavía seguía siendo custodiada, en este caso, por los españoles. Ahora, vamos a determinar cuáles fueron los primeros movimientos precursores. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Cuenca, por favor. Gracias, dicen, ya le ayudo. Buenas tardes. Algunas de las primeras manifestaciones violentas se produjeron en la última colonia que conservó España en América, Cuba. Los vegueros de Jesús del Monte, cerca de La Habana, se sublevaron contra el grandioso ha de ser, estanco del tabaco en 1717. Acción que repitieron en 1723 y que la soldadesca reprimió brutalmente colgando a los relevados de los árboles a lo largo de los caminos vecinales, como escarnio y ejemplo para los demás. Sin embargo, este alzamiento no tomó un cariz independentista, permaneciendo en el ámbito de una reivindicación económica. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, Díaz. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que fueron dándose los primeros movimientos de independencia entre los años de 1800 en adelante, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las planificaciones de esos movimientos empezaron a partir de los años de 1717, ¿no? De 1700 en adelante, en donde empezaron a darse lo que son levantamientos por parte de los indígenas, por parte de los afrodescendientes de igual manera, ¿no? Sin embargo, aquí también podemos determinar que uno de los levantamientos más simbólicos fue en donde fueron realizados, en este caso en La Habana, en un territorio conocido como Jesús del Monte, en donde varios afrodescendientes indígenas se levantaron en contra de los españoles por el establecimiento de nuevos impuestos hacia los productos más importantes de esos territorios, ¿no? En el caso directamente del tabaco en los años de 1717 y que la repitieron directamente en 1723, ¿no? Si bien es cierto, al abuso, a la explotación de estos nuevos impuestos, realmente todo el mundo se levantó, pero para aquel entonces los españoles contaban con un ejército sumamente grande, sumamente estable, ¿sí?, con armamento de primer orden, y obviamente a estos levantamientos prácticamente los volvieron a someter y a reprimir, ¿no? Es triste, es un momento muy duro, ya que las personas o los afrodescendientes que se levantaron en contra de ellos, todos fueron asesinados y como castigo fueron colgados, en este caso, dentro de las calles principales que tenía pues La Habana. Eso con la finalidad de que más esclavos observaran y obviamente pues tuvieran miedo de tener lo que son más ganas, por decirlo así, de realizar lo que son levantamientos, ¿no? Entonces los derrotaron, los colgaron y eso de una u otra manera infundía miedo en los demás esclavos para evitar nuevos levantamientos, ¿no? Sin embargo, a pesar de ese maltrato, de ese abuso que tuvieron los españoles, realmente la idea de libertad, la idea de independencia, seguía manteniéndose poco a poco y en más territorios, ¿no? Ya que la explotación, ya que el sufrimiento prácticamente la tenían todas las colonias. Ahora vamos a determinar las principales causas de los movimientos que surgieron. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Kenia Suárez? ¿Estamos ahí?
Señorita Kenia Suárez Rojas. No, no estamos. Sin nota, muy bien. Me ayuda, por favor, el señor Luis Germán. Listo, dice. Principales causas de los movimientos precursores. La injusticia imperaba en todo lo que concernía a la situación económica. La agricultura la dirigía España. Era plantar aquello que le interesaba a la metrópoli, muchas veces bajo el sistema de estados, verdaderos monopolios, como el del tabaco, donde la única beneficiaria era la compañía estanquera peninsular. 10, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos determinar, ¿no?, que uno de los factores importantes fue que directamente la metrópoli, es decir, los españoles, en este caso, tenían la potestad de crear más leyes, más normativas, en busca de obtener más recursos, ¿no? Fruto de ello, directamente empezaron a tener conflictos más grandes con los criollos y ellos empezaron a organizarse en las primeras juntas de independencia, ¿no? Obviamente lo hacían con la finalidad de expulsar a los españoles y los criollos quedar al control de todas estas colonias, ¿no? Ahora, como ustedes saben, prácticamente el comercio era muy fuerte dentro de las colonias y obviamente pues comercializaban directamente en el puerto de Cádiz y directamente desde España los llegaban a los demás países europeos, ¿no? Sin embargo, directamente a esta forma de explotación, por decirlo así, en las colonias, realmente la población en general ya estaban en observaciones, por decirlo así, en reuniones, en planificaciones, con la finalidad directamente de buscar una manera de expulsar a los españoles, ¿no? Sin embargo, aquí directamente las empresas, las industrias que tenían las colonias, prácticamente fueron obligadas a no comercializar con los países europeos, sino más bien el crear más normativas y prohibiciones, en este caso, a los indígenas, a los afrodescendientes, ¿no? Fruto de ello, prácticamente los criollos empezaron a organizarse, la población como tal empezó a levantarse y eventualmente fueron dándose los primeros rasgos de independencia, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, uno de los célebres indígenas que en su momento también se levantó en contra del yugo español fue Tupac Amaru, Tupac Katari, que fueron algunos representantes, ¿no? Que obviamente pues a la explotación que sentían, eventualmente se levantaron en armas, lucharon en este caso cerca de 2, 3 meses, pero obviamente los españoles al tener un ejército sumamente grande lograron derrotarlos, ¿no? Pero la muestra de descontento iba plasmándose en toda la población y poco a poco iban organizándose. Ahora vamos a determinar otras causas de los movimientos precursores. Me ayuda, por favor, el señor Ángel Vinicio. Por favor, ¿estamos ahí? Sí, buenos días, dígame. Por favor, ayúdeme en esta... Perdón, no la entendí muy bien. Ayúdeme, por favor, en la lectura de esta diapositiva. Ok. Principales causas de los movimientos precursores. Las clases bajas se encontraban agobiadas por los onerosos impuestos que no les permitían salir de la indigencia. El estanco y los gravámenes de productos como el tabaco, la sal o el aguardiente disgustaba a las clases humildes. Las clases altas criollas también sufrían esta política, que les impedía desarrollarse económicamente. No podían invertir, ni mejorar, ni comerciar con los extranjeros. Por todo ello, la situación hizo crisis durante el siglo XVIII. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente, ¿no? Los españoles poco a poco iban mejorando sus condiciones de vida, mientras que la población, los esclavos, los afrodescendientes,
tenían muchas carestías, ¿no? Tenían muchas necesidades y eventualmente empezaron a darse las primeras reuniones, ¿no? Otro de los factores importantes a determinar, otro de los hechos de igual manera que fueron importantes a destacar, fue la Revolución de los Estancos en 1765, ¿no? Cuando la Real Audiencia de España trató de aplicar lo que se conoce como la cédula real en dos productos importantes, el aguardiente y la prohibición de la destilación particular. Es decir, la cédula real eventualmente era un impuesto sumamente grande al aguardiente y en la mayoría de la población se dedicaba a estas actividades, ¿no? Y fruto de ello, prácticamente el pueblo quiteño se levantó, ¿sí? Planificaron lo que son levantamientos y la mañana del 22 de mayo de 1765 salieron a las calles principales, a las plazas, a las esquinas, pegaron carteles en contra del abuso de las autoridades españolas. No sé si hemos visitado lo que es el centro histórico y dentro del monumento de la Plaza de Independencia, justamente en la partecita de abajo, tenemos lo que son el nombre de los barrios de Quito que participaron en estos levantamientos, ¿no? Entonces, miren, poco a poco empezaron a darse el descontento y fruto de ello prácticamente empezaron a crear lo que son las juntas de gobierno, sí, eran juntas que prácticamente trataban de quitar el poder a los españoles y poco a poco fueron planificando para el enfrentamiento que lograron tener los criollos para expulsar a los españoles, ¿no? Y como ustedes saben, dentro de nuestro territorio, realmente la última batalla que tuvimos fue el 24 de mayo. ¿De qué año fue? De 1822, licenciado. Excelente, muy bien, Díaz, muchísimas gracias, ¿no? Que prácticamente fue el año en donde nosotros tuvimos la batalla definitiva en contra de los españoles, ¿no? De igual manera, nosotros podemos evidenciar que en la mayoría de las colonias fueron dándose las independencias de entre 1800 hacia adelante, ¿no? Sin embargo, la última colonia que llegaron a tener los españoles, y obviamente fue casi, por decirlo así, la última en independizarse, fue pues Cuba, el territorio en ese caso de La Habana en general, ¿no? En donde los españoles no querían dejar ese territorio, sin embargo, Estados Unidos entró en ese enfrentamiento, lograron expulsar a los españoles y Cuba directamente quedó independizada. Pero en fin, fueron factores que obviamente pues dieron paso al abuso, al maltrato, a la explotación que tenía nuestra población y eventualmente lograron planificar para expulsar a los españoles y obviamente pues el tratar de que la población logre mejorar sus condiciones de vida fruto de esa expulsión, ¿no? Pero obviamente fueron muchos enfrentamientos, muchas vidas se perdieron, participaron afrodescendientes, indígenas y finalmente nosotros logramos obtenerla en 1822, ¿no? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvidará revisar las clases grabadas. No se olvide, por favor, entregar documentos certificados. Recuerden que ustedes están en tercero de bachillerato y pues revisar las clases grabadas, ¿no? Como ustedes saben, tenemos este problema grave de las crisis energética y de una u otra manera tratemos de adaptarnos, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Licenciado, un excelente.